Es para Safe Democracy muy importante iniciar esta mesa redonda, condenando los actos terroristas perpetrados este fin de semana por la organización Hamas. Queremos también transmitir nuestro más sentido pésame y solidaridad con las familias de todos los inocentes asesinados en estos días, consecuencia de estos actos de brutalidad. Y finalmente establecer que estos ejercicios de deliberación que organizamos recurrentemente tienen entre sus objetivos generar información certera y responsable sobre hechos que tienden a incentivar la polarización social y por tanto el caos. Ahora bien, este ejercicio de intercambio de información e ideas, con este ejercicio trataremos de responder algunas interrogantes, dado que la sofisticación del ataque, que sin duda requirió meses de planificación, genera muchas preguntas. Entre ellas, ¿cómo fue posible que jamás pudiera eludir todos los flancos de seguridad, incluyendo la famosa cúpula de hierro? ¿Quién financió esta operación? ¿Quiénes o quiénes están detrás de Hamas y dotaron del apoyo técnico y táctico de este acto de brutalidad? ¿Con qué objetivos? Y vamos más allá. ¿Qué representa esta escalada de violencia en el tablero internacional? Habrá pasos hacia la modernización y actualización de las instituciones de gobernanza mundial que no se ajustaron a la evolución del mundo y han sido rebasadas en su capacidad de mediación, disuasión y resolución de toda problemática y conflictos actuales, incluyendo este. ¿Qué tipo de acuerdos deben establecerse con los generadores de opinión en las redes sociales, incluyendo el cada vez más influyente TikTok chino, en donde en estos pocos días hemos sido testigos de una enorme cantidad de información falsa y tendenciosa que pretende, incluso desde los líderes de algunas naciones, establecer la idea de que este es un conflicto de judíos contra palestinos y viceversa, con lo cual solo se ha logrado incrementar el nivel de polarización social y radicalización de los ciudadanos con respecto al tema? Una vez dicho esto, empezaré por presentar al primero de nuestros participantes, a quienes agradecemos enormemente su disposición para transmitirnos su experiencia y conocimientos al respecto. El doctor Sinan Seraoui El Awad, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Universidad de Querétaro, miembro de SNI del CONACYT nivel 2, autor de varios libros sobre política internacional, politólogo y especialista en relaciones internacionales y el Medio Oriente, licenciado en periodismo y en ciencias de la información de la Universidad de Argelia, con maestría y doctorado en ciencias políticas. Trabajó como profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido profesor en la Universidad de las Américas de Puebla, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Femenina de México. Miembro de los consejos editoriales del documento ocasional de la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Miami y la revista de Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Autor y coautor de varios títulos en el ámbito de relaciones internacionales y el Medio Oriente. Entre sus publicaciones están El mundo árabe, imperialismo y nacionalismo, Argelia, Libia, Islam y socialismo, Siria, Irak, el Baath en el poder, Judaísmo versus sionismo, una interpretación materialista del judaísmo norteamericano, Islam y política, los procesos políticos árabes contemporáneos, México, los proyectos de su modernidad, modernidad y posmodernidad, la crisis de los valores y paradigmas, y política internacional contemporánea. Cuenta también con numerosos artículos en periódicos y revistas de información general de México y otras naciones del mundo. Bienvenido, doctor Sinan Seraoui. Adelante. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, fue un poco largo tu presentación, no pensaba, pero bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me disculpo con mis colegas expositores. Con Esther, te saludo. Espero si te acuerdas de mí, ¿verdad, Esther Chabot? Bueno, me disculpo frente a ustedes porque, como ya le mencioné a Marcela, me tengo que retirar a más tarde a las 10. Tengo otro evento a las 10:30 y, bueno, tengo que tomar un poco de tiempo para poder moverme. Bien, entrando directamente con la cuestión del conflicto Hamas, y lo aclaraste muy bien, Marcela, es Hamas contra Israel, son los palestinos contra Israel, no son los palestinos contra los judíos. Desde la entrada lo tenemos que aclarar. Es muy importante, porque esto nos permite dar una idea más clara de cuáles son los objetivos. Definitivamente hay algo que todavía no logro entender, y ojalá que mis colegas me lo explican. ¿Cómo es posible que el servicio secreto
más sofisticado del mundo, casi el más sofisticado del mundo. Hablo de la Mossad, por ejemplo, del ejército más también sofisticado, por lo menos el más moderno de la región, que son las Fuerzas de Defensa de Israel, han permitido esta incursión. Porque definitivamente esta incursión no fue hecha de una manera precipitada, no fue algo que se les ocurrió jamás hacer. Definitivamente, y concuerdo contigo, Marcela, es un ataque preparado desde hace mucho tiempo, porque definitivamente se necesita toda una organización para hacerlo. Ahora bien, uno se puede preguntar, ¿quién financió toda esta organización? Pues yo creo que, aunque todo el mundo diría Irán, pues concuerdo, todo apunta hacia Irán. No veo quién más tenía el interés y la capacidad de lograrlo, pero definitivamente no hay nada que acusa directamente a Irán. Son especulaciones, finalmente. Entonces, pero también me pregunto, ¿por qué la reacción del ejército israelí fue tan lenta? Porque los más de 1000 combatientes del Hamas que entraron a Israel no salieron a los 5 minutos, se quedaron varias horas. Y la respuesta del ejército tardó en venir. Y de hecho, los propios ciudadanos de Israel lo han reprochado al ejército cuando varios militares decían, bueno, no, quítense. ¿Y ustedes dónde estaban? Entonces, y esto también es una duda. ¿Por qué han tardado? Entonces, realmente hay muchas dudas y a partir de esas dudas, no dudo que algunos supuestamente intelectuales pueden empezar a hablar de un complot, que esto fue manipulado, no sé por quién, etcétera, etcétera. Pero definitivamente esos son inquietudes que yo no encuentro la solución. Tal vez por ser el Shabbat, tal vez por ser un día festivo. Esto yo creo que fue muy importante. Tenemos que recordar que la guerra de octubre de 1973 inició también en un día festivo judío, el Yom Kippur, y eso definitivamente es un día en donde fácilmente se tomó por sorpresa a Israel. Probablemente también ocurrió, y más aún, día festivo y siendo Shabbat, probablemente esto fue que jugó en favor de Hamas. Ahora bien, ¿por qué Hamas hizo esto? Fue un ataque suicida, definitivamente. No el ataque en sí, porque finalmente el ataque no fue suicida. El ataque no lo fue, pero fue suicida porque se sabe qué respuesta iba a dar Israel. Y ya lo estamos viendo en este momento. La respuesta de Israel tenía que ser masiva, aunque también es condenable estos ataques indiscriminados de Israel contra los civiles, definitivamente. Yo creo que no se justifica, aunque se puede explicar, pero no se justifica. Pero esto jamás lo tenía que haber pensado. Pero sí lo pensó, yo creo. Y es lo que jamás buscó. Involucrar a Israel en un conflicto, una guerra, inclusive una guerra en donde Israel tiene que entrar a la Franja de Gaza, porque una guerra no se gana desde lanzando misiles, nunca se ha ganado una guerra bombardeando, sino que entrando en el terreno, y entrando en el terreno, definitivamente esto va a complicar mucho la situación, no solamente para la Franja de Gaza, sino para el propio ejército de Israel, porque no es fácil desalojar a los militantes del Hamas. Y por otro lado, esto también, y yo creo que es un poco las esperanzas que ha tenido Hamas, va a generar una reacción negativa contra Israel. Que ya se están oyendo las voces pidiendo, no criticando, pero por lo menos pidiendo a Israel que su respuesta no sea desproporcionada, sino que tome medidas para no
que no se convierta en un baño de sangre. Definitivamente, el objetivo del Hamas es sacudir el statu quo. La cuestión palestina ya tiene más de 20 años que no se ha movido y esta operación definitivamente ha movido la cuestión de una manera trágica, estamos todos de acuerdo, ¿sí? Pero ha sacudido el statu quo. Pero también es importante recordar que uno de los objetivos de Hamas, y no solamente para con esta masacre que han hecho el sábado 7 de octubre, sino desde hace mucho año, es consolidar su liderazgo en el seno de la población palestina. No sé si después de la operación de Israel contra la Franja de Gaza lo van a lograr. Yo pienso que difícilmente lo van a lograr, al contrario, va a ser una mancha negra, porque finalmente las muertes que vamos a ver, y va a haber muchas, ya estamos hablando de más de 1000 muertos en la Franja de Gaza, y si Israel decide invadir la Franja de Gaza, ya estamos hablando de muchos miles de muertos, y definitivamente esto va a pesar en la conciencia de Hamas. Pero el otro objetivo de Hamas, y yo creo que este es uno de los más importantes, es bloquear todas las negociaciones de paz que se están haciendo con Israel. Y en particular, obviamente, la de Arabia Saudita, que es la que actualmente el reino wahhabí estaba haciendo. Aunque Arabia Saudita ya dijo claramente que no va a romper estas negociaciones, pero lo más probable es que van a ir de una manera más lenta. Y esto también es lo que Hamas buscaba. No creo que Arabia Saudita vaya a romper esta negociación con Israel. Los saudíes han pensado muy bien y por eso se han tomado su tiempo después de los 4 países árabes que han anulado relaciones diplomáticas con Israel, los Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Los saudíes se han tomado su tiempo y yo creo que fue muy calculado para los saudíes. Que se va a demorar, definitivamente sí, definitivamente se va a demorar. Y esto es lo que Hamas también estaba contemplando. Sacudir a las masas árabes, porque no tenemos que olvidar que la cuestión palestina, si bien es cierto que los árabes en general, hablo de las masas árabes, no hablo de los estados, apoyan a la cuestión palestina y no sé si han visto las manifestaciones que ha habido en varios países en favor de los palestinos, no de Hamas. Y allá sí es importante siempre separar los dos elementos. Hamas no tiene un gran apoyo de los gobiernos árabes. El pueblo palestino sí tiene un gran apoyo, tanto de los gobiernos como de los pueblos árabes. Ahora bien, ¿hacia dónde va el conflicto? El primer riesgo que ya se ha iniciado es el involucramiento del Hezbollah en esta guerra. Ya hemos visto que el Hezbollah empezó a lanzar algunos roquetas. No es un involucramiento total, no es la fuerza, la capacidad. Hezbollah no ha lanzado toda su capacidad. Tenemos que recordar que la guerra entre Hezbollah e Israel en 2006, Hezbollah ha demostrado que tiene una gran capacidad de combate, claro, respaldado por Irán, y ahí así Irán más fácilmente ha podido reabastecer a Hezbollah, porque finalmente Irán tiene que cruzar a países aliados, Irak, Siria, y llegar al Líbano para abastecer a Hezbollah. En el caso de Hamas es más complicado. No hay manera de llegar a Hamas pasando por Egipto. Egipto claramente ha declarado que no va a permitir que Hamas cruce la frontera.
Hamas o los palestinos en general de la Franja de Gaza. Entonces, si Hezbollah decide por alguna razón lanzarse de lleno en esta guerra, yo creo que Israel tendría serios problemas, porque tendría que combatir en dos frentes, el frente sur y el frente norte, y esto definitivamente pone en riesgo a toda la estabilidad del Medio Oriente, porque los cohetes de Hezbollah no son los cohetes de Hamas. Los cohetes de Hamas son juguetes frente a los cohetes de Hezbollah. La capacidad de los cohetes de Hezbollah pueden llegar desde el sur del Líbano hasta Tel Aviv, o sea, hacia casi el sur de Israel. El segundo riesgo es un levantamiento, una nueva intifada generalizada en Palestina. Esto yo lo veo bastante probable dependiendo de cómo evoluciona la situación actual. Si Israel entra masivamente en la Franja de Gaza, no sé qué va a ser la reacción de los palestinos, aunque no apoyen a Hamas, pero finalmente son palestinos y ven a sus hermanos palestinos en la Franja de Gaza. Finalmente, el otro riesgo, y aquí es un riesgo para Israel, es que si Israel decide esta intervención, esta invasión masiva, los países que han establecido relaciones diplomáticas con Israel podrían verse presionados por su misma población, porque definitivamente hay manifestaciones en muchos países para presionar a los gobiernos. Y todo lo que ha logrado Israel entre el 2021, estas relaciones diplomáticas, podrían conocer un revés. Y finalmente, lo que muchos han hablado, inclusive los fake news que circulan en las redes, que está lleno de fake news, lleno, es impresionante. No sé si han visto la declaración de Netanyahu diciendo que va a utilizar el arma nuclear, que definitivamente es una fake news. La escalada nuclear no creo que se dé. Dudo mucho que Israel vaya a utilizar el arma nuclear. Esta disque declaración de Netanyahu, que definitivamente es una declaración falsa de Netanyahu sobre el uso del arma nuclear, el paso al uso nuclear no lo veo factible. Y no lo factible por muchas razones. No es lo mismo bombardear con misiles a la Franja de Gaza que usar una bomba nuclear que inclusive podría tener repercusiones contra el propio Israel. Así que definitivamente la escalada nuclear creo que es un paso extremo que el gobierno de Israel tomaría en caso de verse en peligro de desaparecer, lo que no se va a dar definitivamente. Bueno, sobre estos puntos me quedo aquí y voy a seguir participando hasta que me vaya a retirar a las 10. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Zedawi. Ahora pasaré a presentar a nuestra siguiente expositora, a quien también agradezco enormemente su presencia en esta mesa. La maestra Esther Shabot Askenazi, licenciada en Sociología con estudios de maestría en Sociología y con especialización en estudios judaicos, fue docente en la ENEP Acatlán UNAM durante 10 años y actualmente es profesora en diversas instituciones educativas privadas, judías y no judías. Ha sido colaboradora para diversos medios de comunicación. Desde 1986 y hasta la fecha, es editorialista semanal en el periódico Excelsior, donde trata asuntos internacionales. Es comentarista sobre asuntos del Medio Oriente en medios de comunicación electrónica, y entre sus publicaciones se destacan Los orígenes del sindicalismo ferrocarrilero, en coautoría con Goldekukier, Panorama del Medio Oriente Contemporáneo. Formó parte del equipo de investigación y redacción del libro documental Imágenes de un encuentro, la presencia judía en México en la primera mitad del siglo XX. Coordinador editorial de El Rostro de la Verdad, Testimonios de Sobrevivientes del Holocausto en México.
redactora de la entrada sobre antisemitismo en México, presencia judía en Iberoamérica y artículos diversos en revistas de circulación nacional e internacional. Bienvenida, maestra Chabot. Primero que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Me da gusto ver a amigos de hace muchos años, como el doctor Sidani Serawi, a quien conocí en el marco de la NEPA Catlán hace añísimos, y también a Joana. Bueno, pues efectivamente estamos ante una situación insólita, una situación inédita, porque nunca antes se había desatado una crisis de esta magnitud dentro del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. Y yo quisiera retomar algunas de las afirmaciones y de las preguntas y de los comentarios de Zidane. Por ejemplo, algo que él mencionó en un primer término fue esta perplejidad ante el hecho de que Israel pudo haber sido tomado por sorpresa de una manera tan flagrante, tan abierta. Cómo fue posible que entraran tantos miles bueno, varios miles de terroristas del Hamas a realizar los actos terroristas que hicieron. Y bueno, aparte de lo que él ya mencionó, del que era un día festivo en Israel, no solamente un Shabbat, sino otra fiesta adicional más, creo que se podría complementar la explicación diciendo que para el Israel de estos últimos 9 meses, el gobierno se había convertido en un gobierno muy disfuncional. Se trató de un gobierno armado por Netanyahu, con colegas, con socios francamente controvertidos, que no garantizaban para nada una funcionalidad dentro del Estado. Sabemos que en Israel se desató una iniciativa de reforma judicial que creó una polarización brutal dentro de la sociedad israelí, con 40 semanas seguidas de protestas multitudinarias rechazando esta reforma que pretendía a la democracia israelí mediante un también ataque a la Suprema Corte de Justicia, entre otros muchas iniciativas más. Y bueno, esta fractura, esta polarización afectó sin duda no solamente a la sociedad civil israelí, sino al aparato militar, al aparato de inteligencia, al aparato policíaco, y eso redundó seguramente en el hecho de que haya habido esta fragilidad y este descuido, y podemos decir también incluso esta negligencia. También pues hubo cálculos totalmente equivocados, en el sentido de que parece ser que los servicios de inteligencia o algunos de los ministros del gobierno consideraban que el riesgo de inestabilidad y de violencia se centraba en el Cisjordania, en la margen occidental del Jordán, y por lo tanto en esa zona fue donde se concentraron la mayor parte de las tropas y, y de pues, aquellos que estaban destinados a proteger sobre todo asentamientos de los colonos, dejando desprotegida toda la zona sur colindante con Gaza, que efectivamente resultó una zona tremendamente dañada por estos ataques, en donde pues realmente a mansalva e incluso quemados, mujeres, hombres, niños, ancianos, y tomados también rehenes, aproximadamente 150 es el cálculo que se tiene, que por cierto hay 2 mexicanos entre ellos. Entonces, evidentemente a mí me parece que el gobierno de Netanyahu o Netanyahu mismo está destinado ya a sucumbir. Creo que ya es un cadáver político que por lo pronto sigue al mando, porque en este momento no es posible un recambio con toda la emergencia que se está viviendo. Creo que también su reforma judicial ya está muerta, y en este caso creo que afortunadamente. Y bueno, pero siguen pendientes otros muchos interrogantes. Como lo dijo Zidane, la entrada, el ingreso de tropas por tierra a Gaza ya está anunciada el día de hoy. Incluso me entero hace poco rato de que
las fuerzas israelíes, más bien el aviso israelí hacia la franja ha sido que la población civil se mude del norte al sur, lo cual pues es imposible, una movilización de 1 millón de personas en unas cuantas horas, creo que es algo irrealizable y pues creo que el enorme riesgo que se abre ahora es más allá de los riesgos que ya mencionó Zidane, de que este conflicto se extienda mediante una incorporación de Hezbollah, una incorporación también de palestinos de Cisjordania en una nueva intifada. También está el hecho de que este conflicto pueda incluso extenderse más y tener repercusiones en toda la zona. Por ejemplo, Estados Unidos ha estado muy preocupado de que esto pueda ampliarse de una manera mucho más peligrosa. No es casual que haya enviado 2 portaaviones a la zona del Mediterráneo, uno de ellos aposentado entre Creta y Chipre, muy cerca del Líbano, por si Hezbollah se le ocurre iniciar ataques en contra de Israel. Y también el mensaje obviamente va dirigido a Irán, ¿sí? De no intentar también hacer algo parecido. Creo que la intención de Estados Unidos es la de impedir que este conflicto se desborde, lo cual está por verse. Creo que por lo pronto las señales no son tan malas en ese aspecto. Por ejemplo, ante las acusaciones que han estado circulando de que Irán fue el financiador y el armador de este ataque del Hamas, el máximo ayatollah Jamenei lo negó. Creo que si su objetivo fuera el sumarse de algún modo a la ofensiva, hubiera respondido de manera diferente. Creo que muchos de los actores en la región están conscientes de que el desbordamiento del conflicto es algo que no le conviene a nadie. Por ejemplo, en el caso de Hezbollah, ganas obviamente al jeque Nasrallah no le faltarían de sumarse a la embestida en contra de Israel, pero pues la situación del Líbano es una situación actualmente de una enorme, enorme debilidad, fragilidad. Líbano ha sido catalogado en los últimos meses y en los últimos años casi como un estado fallido, después de la explosión aquella fatídica de aquel agosto en Beirut, y además con toda esta imposibilidad de tener gobiernos estables, con gravísimos problemas de inflación, de devaluaciones, de quiebras bancarias. O sea que el país Líbano, desgraciadamente, la que fue la Suiza del Medio Oriente, está hoy hecha a pedazos y es obvio que un ataque de Hezbollah, aun cuando le causaría muchísimos problemas a Israel, creo que sería ahora sí que la puntilla para un país como Líbano que está en una situación ahora sí que casi, casi agonizante. Bueno, sabemos que Israel tiene instalaciones nucleares. Creo que estos rumores de que Netanyahu dijo que utilizaría la bomba, creo que sí son fake. Por lo pronto, yo no vislumbro que pueda haber riesgo en ese aspecto, pero igual el desbordamiento del conflicto sí es algo que hoy ocupa el pensamiento y las preocupaciones de muchos actores regionales. Ahora, también creo que otro asunto que se puede observar es que todo este activismo del presidente Biden y del envío de los portaaviones y de sus declaraciones, estar firmemente detrás de Israel, condenando al Hamas con las palabras más duras, también tiene un significado de cara a la relación con las otras 2 potencias mundiales, con Rusia y con China, que tienen presencia dentro de la región, sobre todo más Rusia que China. Realmente la llegada de China a la zona se pudo observar con esta mediación que hizo hace unos meses para que restablecieran relaciones Arabia Saudita e Irán, pero parece ser que
las cosas han quedado hasta ahí. En cambio, Rusia ya tiene muchísimo tiempo operando en este escenario de la guerra civil en Siria, sobre todo, y en una estrecha comunicación y colaboración también con Irán, sin que esto haya significado que Rusia haya jugado un papel de oposición abierta a Israel. O sea, Rusia estuvo jugando a lo largo de estos años varias cartas simultáneamente. Jugó la carta de una relación estrecha con Irán, un apoyo al régimen de Bashar Assad para contrarrestar la oposición que se desató a partir de la primavera árabe en ese país, pero nunca dejó de tener también contacto, relaciones con el gobierno israelí, combinando muchas de sus decisiones, a veces a favor de uno de los lados y a veces a favor del otro, porque Rusia también comparte ciertos intereses con Israel. Este, bueno, pues creo que por lo pronto eso es lo que yo puedo decir. Creo que es muy preocupante este ingreso por tierra de las tropas israelíes a Gaza. Supongo que ni siquiera el propio gabinete de guerra en Israel tiene muy claro cómo puede terminar toda esta ordalía, porque una reocupación de Gaza implicaría un recambio muy, muy serio dentro de el status quo que habíamos conocido a lo largo de muchos años, y también significaría pues un golpe a las expectativas y posibilidades de resolución de la cuestión palestina, que me parece que este sigue siendo uno de los grandes pendientes que, por desgracia, en estos momentos parece tener menos posibilidades de avanzar por la vía diplomática y política, en virtud de que la violencia se ha enseñoreado sobre la zona, pero pues creo que faltarán años quizá para poder ver, ojalá, una negociación, porque finalmente creo que solución militar para todo este largo conflicto no existe. La solución militar no funciona y solamente la mesa de negociaciones podrá dar satisfacción a las necesidades de seguridad de Israel y a las necesidades de independencia y autodeterminación del pueblo palestino. Eh, Creo que en ese sentido la presencia del Hamas o el Hamas como organización es una presencia muy perjudicial, porque evidentemente su largo dominio y su largo autoritarismo sobre la propia población de Gaza no ha hecho avanzar un centímetro las posibilidades de resolución del conflicto. Solamente como punto final quiero recordar algo. Durante los últimos 2 años pareció haber una disposición del Hamas a mantener una postura más tranquila y racional con respecto a Israel para obtener ciertas ganancias. Y, por ejemplo, cuando hubo ataques de la yihad islámica por medio de cohetes hace algunos meses y más atrás también, Hamas no se sumó. Esto fue interpretado por la dirigencia israelí como una postura de Hamas mucho menos agresiva y más dada a comenzar a manejar temas de una forma un poco más institucional, entre comillas, lo cual generó que dar permiso para el ingreso de trabajadores palestinos de la Franja de Gaza a Israel, para que eso significara un apoyo económico a la vida en la Franja de Gaza. El hecho es que hasta antes del sábado pasado, entre 17,000 y 20,000 palestinos de Gaza pasaban cotidianamente a Israel a trabajar, lo cual significó pues un apoyo relativo a la muy dañada economía de la población de Gaza. Por lo visto, pues todo este, entre comillas, comportamiento más racional del Hamas en esos meses, pues probablemente estaba encubriendo la preparación de este último plan, con lo cual pues toda la dinámica ha cambiado. Y francamente, vaticinar cómo pueden terminar estas cosas, creo que en este momento es imposible.
nadie tenemos la bola de cristal y los elementos que se juegan son demasiado complejos y hay muchos imponderables que van a ir apareciendo en el camino que finalmente serán los que decidan, para bien y para mal, el final de todo este drama tremendo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Antes de pasar a darle la palabra a nuestra tercera expositora, hay una pregunta para el doctor Serawi de Nora Lucy. Ella es miembro de Save Democracy en Argentina y ella pregunta que si visualiza algún rol para las Naciones Unidas en este conflicto. Bien, pues yo creo que en las Naciones Unidas es el gran ausente, aunque Guterres ya dio una declaración muy interesante, fue muy claro, muy contundente, pero definitivamente las Naciones Unidas prácticamente no han jugado un papel relevante en el conflicto del Medio Oriente, salvo la resolución 181 y la 242. Pero fuera de esto, fueron las grandes potencias de Estados Unidos o en la época la Unión Soviética que han llevado la batuta en la región. Perdón, hay otra pregunta también para el doctor Sirawi, y las estoy transmitiendo ahora porque él tiene que salir. La idea es hacerlo al final. Por ahí dice Manuel Carrillo de México, excelentes intervenciones. Miriam Handam, excelente participación. Un abrazo muy grande al querido Sidán. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la diplomacia Estados Unidos, Unión Europea? ¿Alguien está haciendo política? No todo es guerra. ¿Qué opinan? Bien, yo creo que por el momento la diplomacia está dejada de lado. Las declaraciones en Blinken, por ejemplo, el viaje de Blinken ahorita a Israel, es un viaje de apoyo total a Israel, más encaminado hacia la guerra que realmente hacia abrir canales de negociación. En Europa, la situación no es tan clara. Hay una gran división. Si bien es cierto, la Unión Europea condenó el acto de Hamas, está muy claro, yo creo que no había de otra manera, pero sí hay una gran división. Muchos, inclusive hay muchos congresistas, delegados, parlamentaristas, por ejemplo en Francia, que piden que los gobiernos no hablen solamente de guerra, no hablen solamente de condena, sino que se inicia, que hablen de paz. Por ejemplo, hay una diputada francesa que tiene un discurso muy interesante, dijo, ya basta de hablar de guerra. Tenemos que hablar de paz. Y sí, cierto, nadie habla de paz. Parece ser que la paz ha desaparecido. Y como también lo dijo mi colega Esther, la única manera de poner fin a este conflicto no es aplastando al Hamas. Esto no pone fin al conflicto, porque si se aplaza al Hamas, además difícilmente, no veo cómo lo puedan hacer, la solución radical es la creación de dos estados, y allá, bueno, es complicado, a qué territorios le va a tocar el Estado palestino, pero la creación de dos estados independientes, uno al lado del otro, que se reconocen y que se acepten mutuamente, esto podría ser una solución definitiva. Muchas gracias, doctor Serawi. Ahora pasaremos a presentar a la maestra Johanna Schubich-Green. Mil gracias también por estar aquí, Johanna. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con 2 maestrías en Estudios Internacionales y Diplomacia. Ha trabajado en la Embajada de México en Estados Unidos. Fue asesora de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara de Diputados, directora de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Cooperación Internacional de la PGR, asesora en la Dirección General de Temas Globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, directora general adjunta en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe,
en Relaciones Exteriores. Ha sido académica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Impartió el Seminario de Actualidad Internacional en el Museo Memoria y Tolerancia. Es coordinadora y escritora del capítulo Teoría de Juegos del libro Teorías de las Relaciones Internacionales y el Cine. Articulista en los periódicos El Sol de México, El Heraldo de México, Excelsior, la revista Consultoría Industria del Conocimiento, Foreign Affairs, Latinoamérica y la revista Siempre, entre otros. Ha sido ponente en diferentes congresos, es doctorante en el programa sobre seguridad internacional de la Universidad de Anáhuac. Actualmente es coordinadora académica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Entre sus líneas de investigación, política exterior de México, conflicto palestina-israelí, acuerdos de Abraham, problemática y geopolítica del Medio Oriente, rivalidad Estados Unidos-China, narcotráfico y crimen organizado en México, política y sistema político de México, corrupción, relación México-Estados Unidos, el fenómeno del Estado Islámico y sus repercusiones en la región del Medio Oriente, la guerra civil siria, causas, consecuencias y negociaciones para una posible solución, acuerdo nuclear de Irán. Adelante, Joana, tienes la palabra. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Sí, agradezco la invitación. Cuando ya me toca a mí hablar, después de tanto del doctor Serawi como de también la maestra Chabot, que ya, la verdad, ya dieron varios puntos, para mí luego es difícil poder agregar cosas que ellos ya también fueron muy precisos. A mí quizás me gustaría agregar frente a esto, frente a las exposiciones que me antecedieron, porque como ya bien decía Esther, desgraciadamente no podemos saber qué va a pasar. Lo que se pretende es que este conflicto no escale y me parece, como ya bien lo señalaron, los mensajes que está dando Estados Unidos es tratar de disuadir que no se meta Irán, que tampoco se meta Hezbollah, a pesar de estos lanzamientos de cohetes y demás, como ya bien lo dijo el doctor Serawi, la capacidad de los misiles y la capacidad de Hezbollah es mucho más letal que la de Hamás, ¿no? Entonces, esto puede provocar, pues, un conflicto mayor, incluso que el de Ucrania y el de Rusia, ¿no? Y que, pues, indirectamente, este conflicto marginó al conflicto de Rusia y Ucrania. Ya nadie estamos hablando de ese tema. Eso, por un lado. Ahora sabemos que Occidente pues está apoyando, ¿no? O apoyará a Israel, también Estados Unidos. El conflicto en Ucrania, pues Ucrania espera apoyo y municiones de Occidente, ¿no? Que sobre todo pues ya no hay municiones, entonces pues este conflicto puede repercutir también en el de Ucrania con Rusia, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro. A mí a lo mejor me gustaría hacer algunas precisiones porque el mundo, todo lo que fue el siglo XXI, claro que la región del Medio Oriente se vio muy sacudida y hubo muchos cambios que cambiaron el equilibrio de poder y pues permitieron, como ya bien lo dijeron, que China y Rusia, pero más que nada Rusia, entraran a la región, pero que también Irán pues tuviera mayor influencia, ¿no? Esto un poco para entender cómo fue posible esto, como ya bien dijeron, primero que nada es un ataque, es un conflicto entre Hamás e Israel, no es contra los palestinos, tomó por sorpresa a Israel y sobre todo fue un ataque con objetivos civiles, ¿no? Y pues yo cuando vi algunos videos y demás, pues nos recuerda a estas estrategias que había utilizado ISIS y para hacer un daño bastante fuerte que pues al final ese es el objetivo del terrorismo, generar terror, generar miedo, no solamente de las víctimas materiales que fueron víctimas de estos, sino
en el resto. Y además jamás no lo ocultó, que esa también es parte de esta era que estamos viviendo. Filmó todo lo que estaba haciendo para transmitirlo en las redes sociales y generar mayor temor, y por otro lado a su público generar pues mayor apoyos. Entonces pues eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que esta guerra además va a ser convencional, pero también ya va a haber, ¿no?, ciberataques, una ciberguerra, que eso también puede explicar por qué Israel fue tan vulnerable, porque este muro, esta barrera que hizo en Gaza, pues estaba manejado a control remoto. Entonces, pues también había cierta vulnerabilidad ahí. Se hackeaba, pues se atacaban las torres que transmitían las imágenes y esto se vulneraba, ¿no? Entonces, por ejemplo, también ya hay una reacción en Europa y hay una demanda, por ejemplo, contra X, antes Twitter, contra Elon Musk, diciendo que también cambió desde que Elon Musk también compró Twitter. Ya hay una demanda de por qué Twitter no censuró todas estas imágenes y estos mensajes de odio, ¿no? Que también eso es también algo que vamos a ver. Entonces, son estas, también hay que tomar en cuenta, ¿no?, estos elementos. A mí sí me gustaría tomar o resaltar, pues, la influencia de Irán en la región, donde a partir de principios del siglo XXI, como estaba diciendo, tenemos varios factores. Uno, en el año 2001, Estados Unidos invadió Afganistán como respuesta a los atentados del 11 de septiembre, por un lado, y por el otro lado, en el 2003, invadió Irak, quitando a Saddam Hussein del poder. Ojo, no, es también muy cuestionable estas intervenciones. Sin embargo, en el momento en el que Estados Unidos atacó estos dos países sunitas, que quitó a estos gobiernos sunitas que contenían Irán, pues ahora Irán ya no tenía esta contención dentro de su frontera y aumentó su presencia, ¿no?, sobre todo en Irak. Tenemos también que Irán tenía un programa nuclear con esta ambición de ser potencia regional, con una rivalidad también con Arabia Saudita, donde pues si Irán también adquiría armas nucleares, también las quería Arabia Saudita, ¿no? Incluso en estos acercamientos que hubo entre Arabia Saudita, mediado por Estados Unidos, con Israel, había una promesa por parte de Estados Unidos de ayudar y facilitar un programa nuclear para Arabia Saudita, que todo eso pues también cambiaba el equilibrio de fuerzas, que esto para tratar de entender por qué el ataque pues fue tan bien organizado, preparado, financiado. Y hay que también decir que Irán aumentó después de estas revueltas árabes, pues Irán cada vez tenía más presencia en Siria, en Yemen con los hutis. Entonces ya teníamos un marco de influencia: Irán, Irak, Siria, Líbano con Hezbollah y abajo con Hamas, ¿no? Y que además no solamente fue el programa nuclear iraní, sino que se veía que el programa que tenía Irán con estos misiles cada vez era mucho más desarrollado y con mayor precisión, y que este armamento pues era transferido a todas estas milicias pro-iraníes. Esto hace, por un lado, ¿no?, que, como dije, cambió el equilibrio de poder, pero también hay otro factor, que desde la presidencia de el presidente Obama se repliega
de la zona del Medio Oriente, como tú bien dijiste, Marcela, al principio, porque ya la rivalidad empezaba a ser ya fuerte entre Estados Unidos y China. Entonces, Estados Unidos repliega, se sale de la zona de Medio Oriente, transfiere pues toda su atención hacia Asia, y entonces todos los vacíos se llenan, dejando pues a sus aliados, principalmente Arabia Saudita, y dejando a Israel en una orfandad donde pues ahora quién los iba a defender, y por eso también el acercamiento de los países del Golfo hacia Israel, ¿no? Y por eso también es que Rusia llega a llenar ese vacío que dejó Estados Unidos, ¿no? Pues también en este contexto donde están emergiendo diferentes potencias, ¿no? Esto se concreta con los acuerdos de Abraham, donde pues la cereza en el pastel sería Arabia Saudita. Entonces, esto para entender un poco cómo estaba configurada la zona antes de este ataque hecho por Hamás, por un lado, y pues entre los acuerdos de Abraham y la guerra entre Rusia y Ucrania marginaron y dejaron afuera el conflicto palestino-israelí dentro de las agendas internacionales, ¿no? Y como ya bien también lo explicó también Esther Chabot, vemos que Israel subestimó a Hamás por estos mensajes que pues Hamás no, incluso en junio que hubo este conflicto entre Israel y la yihad islámica, Hamás no se metió y lo dejó muy claro. Entonces había un entendimiento que Hamás no se quería meter, y también Israel pues lejos de fortalecer a la parte moderada de este conflicto, que era Abbas y Al-Fatah, pues también lo vino también mermando, a pesar de que también Abbas ya no tenía legitimidad, etcétera. Y yo nada más también agregaría algo de lo que decía tanto el doctor Serawi como Esther Chabot, es que ¿por qué también pasó esto en Israel? Ya bien lo dijo Esther, que desgraciadamente Israel ya venía sufriendo una crisis política. Desde el 2019 había celebrado cinco elecciones que, ojo, hay que decir, no solamente la crisis política y el ascenso de Netanyahu, no solamente es algo que se ve en Israel. Desgraciadamente, este tipo de crisis, de estos liderazgos, se pueden ver en muchos otros países, ¿no? Donde por cuestiones personales Netanyahu, y para seguir conservando el poder, se asoció con, pues ya lo dijo Esther, ¿no? Con socios impresentables, se formó una coalición ¿no? de lo más fundamentalista también en Israel, donde Netanyahu, por un lado, tuvo que dar las carteras de seguridad a estos socios que no tenían experiencia. Con esta reforma judicial se profundizó la polarización y la división de la sociedad israelí. Incluso el mismo ministro de Defensa de Israel criticó esta reforma judicial, y incluso por criticar esta reforma judicial, Netanyahu lo destituye. Hay manifestaciones que apoyan al ministro de Defensa de Israel, y Netanyahu no lo destituye, ¿no? Incluso el ministro de Defensa, voy a leer textualmente lo que él ya había advertido. Él dijo en marzo de 2023, la creciente división de la sociedad ha alcanzado al ejército y las agencias de seguridad. Esto es una clara amenaza inmediata y tangible a la seguridad de Israel. ¿Ok? Él ya lo venía advirtiendo. Otras agencias venían advirtiendo que
esta polarización y el ataque de Netanyahu hacia altos cargos del ejército, hacia otros oficiales de los aparatos de seguridad que estaba haciendo el gobierno, se podría traducir, o los enemigos de Israel lo podrían traducir como una debilidad. Entonces, y que además, pues, desgraciadamente, así fue. Y ustedes pueden ver incluso que desde meses atrás, estos socios de Netanyahu, al ser tan ultranacionalistas y defender las posturas de los colonos en Cisjordania y con presionar a Netanyahu que se extendieran estos asentamientos, lo que empezó a haber es muchas tensiones entre la población en Cisjordania y por eso el ejército se concentró en esta región, descuidando al sur de Gaza por una aparente calma. Entonces, también eso es lo que se puede entender de todos estos factores que conjugaron a favor, pues, de estas cosas y de este atentado terrible que sufrió la sociedad israelí, y que hay que dejarlo claro. No jamás realmente su objetivo era los civiles, no objetivos militares, y pues el lanzamiento de tantos cohetes era una simple distracción, porque el verdadero objetivo pues era matar y asesinar y secuestrar y llevárselos a Gaza, a estos civiles. Además, por esta fiesta que hubo de música electrónica, pues tenemos rehenes de diferentes nacionalidades, incluyendo dos mexicanos, ¿no? Entonces, y esto pues jamás lo usa, pues como moneda de cambio, su objetivo era usarlo como moneda de cambio, y también para, en teoría, disuadir a Israel, para no atacar, pero como bien lo dijo el doctor Serawi, esto es un ataque suicida, porque por supuesto jamás sabe que la respuesta de Israel tiene que ser fuerte, tiene que ser contundente, tiene que mandar el mensaje de cómo volver a disuadir a Hamás. Y quizás, si este ataque fue tan preparado, ellos también saben de la respuesta de Israel, y pues seguramente para el ejército de Israel entrar a Gaza también es una trampa, ¿no? Entonces, ya lo vimos en las otras incursiones del ejército de Israel, que cuando Israel entra de forma terrestre a Gaza, las bajas de ambos lados son también mayores, ¿no? Tanto de civiles palestinos como también de bajas del ejército de Israel. Y concuerdo con lo que decía Esther Chabot. Quizás en el mediano plazo y al final, lo único que nos queda decir es que efectivamente las soluciones militares no resuelven este conflicto, y que esto es un conflicto irresuelto, intratable, que al llevar tanto tiempo y no resolverse y no tener un acuerdo definitivo, aumentan las frustraciones, aumentan los odios, que lo único que ya vimos que no funciona es administrar el conflicto, y no se puede tener un statu quo, y al final se tienen que llegar a negociaciones. La premisa es 2 estados para 2 pueblos. También esta premisa y crear un estado, concretar la creación del Estado palestino, tiene también sus retos. Entonces, y que definitivamente la comunidad internacional tendrá que ver, pues al final, con negociaciones y demás, pues llegar a un acuerdo definitivo. Muchas gracias, maestra Giovanna. Doctor Serawi, sabemos que se tiene que ir ya, pero hay 2 preguntas, ojalá pueda contestarlas ahora.
y si no, bueno, la transmitiremos en su momento, si usted es tan amable de enviarla. Manuel Carrillo dice, antes de la retirada del profesor Zidane, en todo este conflicto, ¿cuál es el peso y relevancia de las religiones? Y Miriam Handa dice, querido Zidane, añadiendo la pregunta de Manuel Carrillo, me gustaría que profundizaras en los conceptos de Islam, musulmán, islamista, yihadista, árabe, judío y hebreo. Gracias anticipadas. Adelante. Bueno, muchas gracias, Marcela. Bueno, de hecho ya les contesté a los dos en el chat, algunos directamente personal, por eso no aparecen, pero para Manuel también fue todo. Bueno, para Manuel rápidamente, porque ya me tengo que retirar, pues definitivamente no podemos entender el conflicto del Medio Oriente si no entendemos la variable religiosa. Tanto en Israel, el judaísmo juega un papel decisivo, los partidos religiosos cada vez tienen mayor peso y está claro que el gobierno de Netanyahu tiene muchos partidos religiosos en su propia coalición, y sin hablar, bueno, del Hamas que utiliza la religión. Pero bueno, yo no, si bien es cierto la religión tiene un papel importante, yo creo que es la manipulación que se hace de la religión, que definitivamente no es el Islam como tal, es el uso que Hamas hace del Islam. Es una interpretación muy sectaria de Hamas del Islam. Y esto lo podemos decir para cualquier grupo. Así que sí, la religión tiene un papel relevante, pero definitivamente tenemos que entender es la manipulación que se hace de la religión. Mi querida Miriam, creo que te voy a dejar con tu sed, porque meterme a explicar los conceptos de Islam, musulmán, islamista, yihadista, árabe, judío y hebreo, pues yo creo que estaría aquí todavía para las 12 y no terminaría. Me disculpas, Miriam, pero si quieres, con todo gusto, en otro momento o en privado lo podemos ver y con todo gusto los desglosaría. Bueno, Marcela, mil gracias por esta invitación. Me dio mucho gusto estar aquí compartiendo, saludando a antiguos colegas. Me disculpo con todos ustedes, de veras, no es una falta de educación. Tengo otro compromiso ahorita a las 10:30 y les deseo un fin excelente de esta muy interesante mesa que organizaste, Marcela. Y me voy de veras con mucho pesar. Muchísimas gracias, Gracias a estimado todos. doctor Nos vemos. Serawi. Esperamos verlo pronto y Con todo suerte gusto. en sus siguientes eventos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestros dos siguientes participantes. Ellos son miembros fundadores de Save Democracy. José Alberto Aguilar Iñárritu, político y escritor mexicano, ocupado en los temas de gobernabilidad de la democracia y desarrollo institucional. Ha sido académico, empresario, legislador y funcionario público. Desde hace más de 20 años milita activamente a favor de la reforma del Estado en México, con amplia experiencia internacional. Actualmente es vicepresidente para Norteamérica de la COPAL, secretario ejecutivo de la Fundación Gustavo Carvajal Moreno, Mensajero de la Paz, y miembro fundador de Save Democracy. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todas y a todos. De manera particular, saludo a mis amigas Johanna Zubich, Esther Chabot, y si por ahí todavía me escucha el profesor Zidane, le mando mis saludos. Y quiero felicitar a las compañeras y al compañero que me antecedieron en la palabra por su excelente participación, que describe de manera muy puntual los elementos centrales de este terrible, penoso conflicto, que es en el fondo un conflicto de nuestra humanidad no resuelta. Yo me solidarizo y me subrayo las posiciones de Save Democracy, que condena el terrorismo sin ambajes, que se solidariza con las víctimas inocentes de esas acciones y ahora con las que seguirán existiendo a lo largo del curso de esta guerra, que hasta el momento resulta inevitable. Yo no me metería a bordar sobre lo que ya se ha dicho en esta mesa. Solamente haría algunas
reflexiones al respecto en el tono del título de esta convocatoria, que espero que se le quite lo de palabra nuclear, porque eso pues es el fin de los fines. Entrar a un Armagedón no es precisamente lo que vamos a buscar. Yo creo que sí, como dice Esther Chabot, la solución militar no es solución, pero la existencia de los radicalismos que buscan la aniquilación del otro tampoco lo son. Muy probablemente la llave de encontrar una solución acorde con los principios de Safe Democracy, de la solución pacífica de las controversias, parta en primer lugar de la derrota o neutralización de los extremos. Y estos extremos evidentemente están muy bien representados por Hamás, que no busca una salida, busca la aniquilación de Israel, lo ha dicho, y por otro lado una posición que se fue radicalizando en el gobierno de Netanyahu, que parecía querer eliminar otras posiciones. Es evidente, como se dijo aquí, que atrás había un perdedor preocupado de los acuerdos con Arabia Saudita, que Irán. Y a mí me parece que en este contexto, Hamás resultó un instrumento útil para reventar esta situación. Y este es el fondo de las cosas, porque lo que estamos viendo en esta zona, además o junto con los conflictos inherentes a la zona que han sido muy bien explicados en esta mesa, lo que estamos viendo es que es un punto de concentración de los problemas de redefinición geopolítica del mundo. Es decir, la gravedad de este conflicto en sí misma se comunica también con que tiene vasos que lo llevan, vuelvo a redundar con la palabra, a comunicarse a todo el mundo. Europa en esta perspectiva es un polvorín. Si esta situación se desbordara, evidentemente veríamos sus repercusiones en París, veríamos sus repercusiones en varias zonas de Alemania, en varias zonas del mundo. Es evidente que una acción como la de Hamás tuvo patrocinios, y esos patrocinios los analistas lo han ubicado en Irán, pero yo me preguntaría qué papel juega Rusia. Me preguntaría si los misiles, los cohetes que se envían desde la franja, independientemente, como dijo Joana, que hayan tenido un factor distractor, son los mismos cohetes a los que se está acostumbrando a recibir o tienen una tecnología mayor, porque yo creo que eso también es un punto de análisis, más allá de lo que aquí se ha dicho muy bien, de los elementos de vulnerabilidad de los elementos de la defensa que Israel tenía puesta y que no operó totalmente. Es decir, pareciera que hay un ingrediente internacional justamente para hacer votar un conjunto de contradicciones en la zona. Lo que no se ve es una estrategia de ningún lado para saber cómo recoger los platos rotos de esto. Y este es el verdadero problema de fondo, porque bueno, es muy fácil iniciar estas guerras, pero no sabemos cómo van a terminarlas. Y una guerra que no se sabe cuándo termina es una guerra tremenda que solamente desgasta. Y este es el enorme problema de lo que estamos viendo ahora. Por otro lado, es evidente que no se va a poder llegar a un estado de negociación sin que avance el planteamiento bélico. Lo único que se espera es que esto sea lo más rápido posible y con el menor número de pérdidas humanas. Pero evidentemente esto es un conflicto que ahí está. Es evidente que la existencia de Hamás es un factor que no va a ayudar nunca a una negociación. Es un grupo que no está hecho para propiciar una negociación. Es un grupo que está hecho para esto. Y además que vemos nosotros, observamos que ha llegado a un nivel de evolución militar importante, porque los comandos que entraron a masacrar a toda la gente inocente en Israel eran comandos especializados. De ninguna manera eran fuerzas improvisadas.
estaban muy bien preparados. Una operación de parapentes como la que vimos no es una operación que se haga en un día, ni que funcione de una manera improvisada. Entonces, hay todo un fenómeno de concentrar en el mundo las contradicciones en esta zona. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, pues el enorme problema está en que toda nuestra estructura multilateral ha quedado rebasada por los acontecimientos. Aquí se hablaba de la gran ausencia de la ONU, pero bueno, no es un problema de una ausencia voluntaria, es un problema de que la capacidad de la ONU para dar una salida a esto está muy rebasada de hace mucho tiempo. Entonces, aquí lo que habría que buscar es, junto con la operación militar, lo más rápida posible, llegar a un punto donde se pueda frenar esto y de nuevo regresar a las negociaciones que involucren una parte de Palestina, y eso tenía el eje con Arabia Saudita. Pero evidentemente Irán no se va a quedar cómodo con esto. Y aquí el gran detonador que está es, se ha anunciado, yo lo he escuchado desde las posturas de Israel, que se puede visualizar una intervención en Irán, lo cual, bueno, verdaderamente sería ponte los cinturones que esto va a despegar. Pero tampoco se puede esto dejar con una inocencia diciendo, bueno, es que Irán se va a quedar tranquilo y va a permitir que se rehagan las partes del acuerdo con Arabia Saudita, que lo perjudica directamente porque le quitaría toda posibilidad de ser una potencia regional. Es decir, en síntesis, para no hablar mucho más de esto porque ya estamos en la hora. Esto es un asunto de conexión de múltiples contradicciones de un mundo, que lo hemos dicho, más se parece al mundo previo a la Primera Guerra Mundial que a los prolegómenos que veíamos cuando terminó la Guerra Fría y que parecía que estábamos en una etapa de despertar de la democracia. Yo no me quisiera extender mucho más en esto. Felicito a Marcela por su activismo y liderazgo en esta mesa, a todos los participantes, y les deseo un muy buen día. Gracias. Gracias, estimado Alberto. Antes de pasar a nuestro último ponente, les pido a todos los que están en este Zoom y a los que nos están viendo en nuestras redes sociales que transmitan sus preguntas para transmitirlas al final de este ejercicio. Y ahora le voy a dar la palabra a Edgardo Buscaglia. Desde 1989 ha dirigido programas de asesoramiento en 119 países para aplicar acciones antimafia para combatir y prevenir delitos complejos, incluyendo la convergencia entre delincuencia organizada, corrupción, política y gobernabilidad democrática. Es presidente del directorio USAID Wildlife Justice Commission, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y cofundador de Safe Democracy. Senior Scholar en la Universidad de Columbia, Senior invitado en la Universidad degli Studi di Torino, Italia, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, doctor Buscaglia, adelante. Gracias, Marcela. Gracias por tu organización y por tu iniciativa al organizar este evento, y vaya mi agradecimiento a las personas que antecedieron como ponentes, en donde no voy a repetir las muy acertadas apreciaciones y análisis que han vertido. Alberto acaba de ofrecer un análisis político impecable de la situación complejísima actual. Nadie pretende acá tener una bola de cristal para pronosticar qué puede suceder, pero tenemos que señalar algunas alarmas y algunas medidas preventivas para evitar que los tres riesgos más dañinos, no solamente para Israel, para el pueblo palestino y para el planeta en general, se concreten, que son la probabilidad de una expansión regional de este conflicto, la probabilidad de crímenes de guerra seriales a través de este conflicto expandido y la probabilidad del uso de armas táctico-nucleares, que en la guerra, en la invasión a Ucrania,
El presidente Putin ha venido reiterando la probabilidad mayor de su uso. Por lo tanto, ya el tabú nuclear dejó de ser un tabú. Es una probabilidad, es un riesgo ante una situación como la que quiero compartir con ustedes, cortas apreciaciones, ¿no? La depravada invasión terrorista militar, porque estamos hablando de una invasión militar de Hamás al territorio de Israel durante este pasado Shabbat, le quitó todo vestigio de posible legitimidad política internacional hacia futuro a Hamás como representante del pueblo palestino. Les comento como pie de página que para los que trabajamos con estados y con sociedades civiles en el combate y prevención de la delincuencia organizada, del lavado de dinero y de sus vínculos con actos de terrorismo, desde hace muchos años Hamás es considerada una red criminal organizada que financia más del 50% de sus actos de terrorismo a través de delitos económicos transnacionales organizados, como la exportación de anfetaminas, como el contrabando y piratería, lo mismo que Hezbollah. A pesar de que son animales totalmente diferentes, animales políticos diferentes, Hamás y Hezbollah. Pero al mismo tiempo la autoridad palestina, vitalicia, que se originó en Al-Fatah, también carece de legitimidad sociopolítica. Y por otro lado, el gobierno de Netanyahu en Israel ha perdido su legitimidad democrática al haber accedido al poder y después intentado desmantelar a los controles judiciales democráticos, en el más puro sentido demagógico autoritario. Y al mismo tiempo, como ya se sabe, Netanyahu ha estado continuando su labor política de minar desde los años 90, durante su primer gobierno de los 90, toda posibilidad de acordar hacia futuro una resolución del conflicto palestino-israelí a través de la convivencia entre dos estados. O sea que estamos ante la presencia de actores políticos de ambos lados que carecen de legitimidad, carecen. Obviamente no podemos comparar a Hamás con el gobierno de Netanyahu, pero son actores que por diferentes causas poseen o muy débil o nula legitimidad política. Y como todo actor político que carece de legitimidad ante sus pueblos, están desesperados en lograr fortalecerse a través del conflicto. El potencial, y acá repito, el potencial de expansión regional del conflicto no se puede minimizar. El potencial de más crímenes de guerra seriales contra las poblaciones de Israel y de Palestina no se puede minimizar. Y aquí yo agregaría un tercer riesgo en donde se ha aumentado la probabilidad de que ocurra, que el potencial de uso de armas táctico-nucleares son riesgos que no se pueden minimizar. Ahora, Israel como Estado de Derecho mucho más desarrollado debe reaccionar con inteligencia. Y les voy a decir por qué. Y reaccionar con inteligencia significa castigando de manera integral y quirúrgicamente a Hamás e indirectamente a Irán, su patrón, a través de operaciones especiales de naturaleza política, social y militar. Y así reaccionar con inteligencia para no caer en la misma trampa de provocación que le tendió Al-Qaeda a Estados Unidos de Norteamérica como resultado de las reacciones desproporcionadas e injustificadas del gobierno de Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Una reacción desproporcionada de Israel, y esto es importante que se recuerde, una reacción desproporcionada de Israel a través de crímenes de guerra seriales contra el pueblo palestino, causaría que Israel caiga en la misma trampa que cayó Estados Unidos y que jamás le ha tendido para así desarticular los avances en las relaciones diplomáticas de Israel con países árabes y las más recientes negociaciones entre la autoridad palestina y el gobierno de Israel. Arruinar así la perspectiva
de inicio de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel, cosa que representaría un frente pesadillesco para el gobierno teocrático de Irán. Una reacción desproporcionada de Israel a través de crímenes de guerra seriales fortalecerá a Irán, que es la potencia regional que más tiene que ganar detrás de esta invasión terrorista militar a Israel. Una reacción desproporcionada y prolongada del gobierno de Israel a través de cometer crímenes de guerra seriales contra la población civil de Palestina solo fortalecería la posición de Rusia en Ucrania, desviando recursos militares escasos de Ucrania hacia una guerra prolongada en Medio Oriente. Y también beneficiaría la posición internacional y regional del gobierno autocrático de China en la región. Una posición de China no solamente en la región se beneficiaría, sino la posición de China entre los países en vías de desarrollo. Señalar a Estados Unidos nuevamente involucrado en una reacción desproporcionada a través de crímenes de guerra seriales. Esto es un riesgo que hay que tener en cuenta. El impacto en Latinoamérica es importante de señalar, es muy importante de señalar, ya que gobiernos como los de Nicaragua, Venezuela y Cuba han estado incrementando su relación, no solamente diplomática, sino político, militar y económica con el gobierno de Irán, e indirectamente apoyado a Hezbollah y a Hamas en Latinoamérica. Por lo tanto, es menester que en Latinoamérica se agudicen los programas de desmantelamiento del financiamiento de Hamas y de Hezbollah. Argentina, Venezuela, especialmente Argentina en la Triple Frontera, son fuentes de financiamiento de las actividades terroristas de Hamas en la región, en donde esta invasión terrorista militar se ha venido desarrollando. Por lo tanto, que los gobiernos de Latinoamérica, que están a favor de una resolución pacífica de este conflicto y no en una reacción desproporcionada del gobierno de Israel en manos de Netanyahu, deben desarticular los apoyos logísticos, económicos, que surgen de diversos países latinoamericanos y que van a parar a las manos de Hezbollah y de Hamas. Por lo tanto, quería terminar con algunas propuestas iniciales y me gustaría más que nada escuchar las preguntas y comentarios de las personas que nos están escuchando para no tomar más tiempo. Felicidades a todas y a todos. Gracias, Marcela. Gracias, querido Edgardo. Tenemos por aquí algunas preguntas y a lo mejor también entre los mismos ponentes tengan preguntas entre ustedes. Dice... Gracias por las excelentes exposiciones. Saludos a todos de la diputada de Argentina, Mónica Frade. Felicitaciones, Alberto, a nivel más conceptual que pasó al mundo y nuestra democracia, el 75% del mundo está viviendo en regímenes no democráticos. ¿Qué nos pasó? Manuel Carrillo. Miriam Handami, felicidades, querido Alberto. Gerardo Martínez, reconozco la calidad de las exposiciones, por lo que felicito a los panelistas, pero a mí me angustia y en particular me preocupa la idea de que las acciones militares no son ninguna solución. Sin embargo, cada vez son más frecuentes dichas acciones militares. ¿Cuáles son las opciones para la ciudadanía mundial, que son en primera y última instancia los principales afectados y los blancos involuntarios de los ejecutores de la violencia? Me parece que esta pregunta la podrían contestar la doctora Chabot y la doctora Joana, dado que de eso trataron sus ponencias. Alberto, te dejo la palabra con las primeras preguntas. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Bueno, en realidad lo hemos platicado aquí muchas veces, Save Democracy. Lo que le está pasando a la democracia en el mundo hay que buscarlo dentro de la propia manera en que hemos venido ejerciendo la democracia. Nosotros visualizamos en el mundo dos procesos paralelos y perniciosos al respecto. Uno, el excesivo sesgo electorero de las democracias y concomitantemente el abandono de las grandes reformas del ejercicio democrático del poder.
Entonces la gente se sentía invitada y convocada a votar, pero no a satisfacer sus necesidades, sus demandas y menos aún a tener mecanismos reales para exigirlas. Y eso fue debilitando a la democracia en el sentido de la esperanza. El otro punto paralelo a esto son procesos crecientes en este mundo tan desigual de oligarquización de la democracia, lo cual vulneraba aún más las promesas de la democracia de inclusión y de realmente constituir una fórmula donde la decisión de las mayorías y la protección a las minorías se constituyera en un proceso creciente de evolución y de salvación de las necesidades de orden social. Esto es lo que está pasando. Ahora, lo que tenemos que entender es que también la organización que tenemos nosotros en el mundo para gobernar los bienes globales está en crisis. Prácticamente no hay ningún punto, llámese clima, llámese cuestiones de salud, llámese problemas de narcotráfico, ahora estos problemas de las guerras que tenemos, el exceso de financiarismo en la economía mundial que la limita y le hace que no crezca, evidentemente el problema de la migración, los problemas brutales de una distribución del ingreso tan inequitativa, realmente fuera del discurso, tienen muy poca acción de eficacia en la organización del mundo. Un mundo que está urgido a redefinir estas fórmulas, probablemente a caminar hacia procesos de bloques de Estado-nación mucho más contundentes, porque está claro que la lógica de organización global a partir de los Estados nacionales sufre los mismos problemas de debilidad de los Estados-nación para solucionar individualmente sus propios problemas. No me quiero alargar en esto porque hay mucho, pero yo lo dejaré aquí. Y aquí estamos evidentemente ante un problema de este tipo, aquí tiene todo, como lo dijo mi querido amigo Edgardo Buscaglia, los elementos del problema del narcotráfico en temas como Hamas, México y demás, pues han sido documentados mucho por todos lados. Ok, gracias. Gracias, Alberto. Doctora Chabot, ¿algún comentario a las preguntas hechas? Joana, ¿quieres participar en lo que la doctora logra Sí. activar su micrófono? Sí, yo a mí nada más me gustaría agregar pues ya lo que dijeron José Alberto y también Edgardo Buscaglia, es que hemos visto crisis recurrentes, crisis económicas recurrentes, una desigualdad, una concentración de riqueza, este tipo de factores, ¿no? Lo único que se ha hecho, ¿no? Es que ante esta inseguridad en términos económicos, políticos, sociales, ¿no? Ecológicos, han hecho que la gente esté sumamente enojada, sumamente frustrada, sumamente descontenta, desilusionada. Y cuando ha llegado un líder esperanzador que promete soluciones fáciles a problemas complejos, que apela a los sentimientos, que apela a la nostalgia, realmente pues tenemos este ascenso de estos líderes populistas que lo único que han hecho y que viven o que se fortalecen de la polarización, de la división y sobre todo, Marcela, a mí yo sí quiero decir que también esto lo vemos porque se han debilitado las instituciones, ¿no? Lo vimos ahorita en Israel que Netanyahu trató de romper este sistema de pesos y contrapesos, y entonces cuando se debilitan las instituciones, también, ¿no? Aunado a la desinformación, noticias falsas, el papel que juegan todas estas redes sociales. Entonces, creo que esto también es algo importante y algo que también ya lo decía
José Alberto, la democracia no solamente es ir a votar y demás, pero creo que la gente empezó también a desilusionarse de la democracia porque se confundió que la democracia iba a solucionar los problemas sociales. Entonces creo que una propuesta es de verdad fortalecer las instituciones a nivel local, estatal y también a nivel internacional, y que vayan acorde a los nuevos retos que tienen estos nuevos tiempos. Eso es lo que yo agregaría. Gracias, Joana. Ya logró la maestra Chabot lograr conectarse. Adelante, maestra Chabot. Sí, perdón por toda la interrupción, pero fue aquí un problema tecnológico que no soy muy ducha para resolver. Bueno, por supuesto que económicamente considero yo que sí, esto va a tener repercusiones. Evidentemente hay un trastocamiento del funcionamiento normal de las economías en la zona, por ejemplo, en este caso Israel, que ya de por sí desde estos últimos meses del año, a partir de toda la desconfianza y todo el movimiento de protesta que se generó, su moneda se devaluó, hubo una fuga de capitales, hubo movimientos cargados de mucha incertidumbre con relación a las inversiones. Y bueno, pues todos estos desarrollos que hemos conocido a lo largo de la historia, cuando las economías se transforman en economías de guerra, creo que necesariamente van a empezar a imponerse y a ofrecer nuevos panoramas económicos bastante diferenciados de lo que conocemos en tiempos de desarrollo pacífico de cualquier nación. Y bueno, pues la verdad es que ahorita otro evento más. Agradezco muchísimo, Marcela, la invitación y espero que mi participación haya sido de alguna manera productiva. Gracias. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Leo estas otras preguntas, porque tal vez están relacionadas evidentemente. Pregunta abierta: ¿tendrá impacto económico en el mundo este conflicto? Edgardo, ¿qué le pasó al sistema de inteligencia israelí? Luis Núñez dice: felicito el evento y lo profesional y ecuánime de las y los ponentes. Edgardo, ¿quisieras responder a las preguntas de los asistentes? Ahí va, ahí va. Yo soy uno de los convencidos a lo largo de años de experiencia trabajando en esa región y en otras, que cuando surgen gobiernos que carecen de legitimidad democrática y que apelan al autoritarismo demagógico, como ha sido el caso del gobierno de Netanyahu, tarde o temprano terminan generando mediocres decisiones basadas en criterios técnicos que los órganos de inteligencia a veces aportan. El órgano de inteligencia de cualquier país no está diseñado para aportar prueba judicializada. Está diseñado a aportar indicios de información que cuando uno junta pedacitos aquí, pedacitos allá, te puede llegar a la conclusión de que algo es mucho más probable de que ocurra que antes. Inteligencia Militar de Israel le informó a los ministerios de defensa, le informó a las autoridades políticas de Israel que había detectado el movimiento anormal de embarcaciones con banderas diversas, vinculadas al gobierno de Irán, que estaban desembarcando infraestructura logística significativa y anormal para lo que era el normal flujo de entrada y salida de Gaza, que es muy limitado, como ustedes saben, porque ha estado sujeto a bloqueos y a boicots de diferentes tipos. Las autoridades políticas de Netanyahu, como están sujetas a muy bajos controles de calidad en su decisión. Todo gobierno demagógico autoritario tiende a desmantelar los controles de la decisión política. Y prevalecía la idea de que jamás se iba a dedicar a solidificar su posición interna ante la miseria creciente del pueblo
palestino en la Franja de Gaza y que no estaba preparado para ningún tipo de operación de envergadura. En ese sentido, hubo una toma de decisiones mediocre, fallida, como producto de la naturaleza misma del gobierno de Netanyahu, que ha venido siendo invadido por los extremismos más impresentables que uno puede pensar en la historia de Israel. Ahora bien, Israel es un Estado y una sociedad que vive bajo la continua amenaza del exterminio genocida. Eso no hay duda, o sea, solamente hay que escuchar los discursos de los líderes de Hezbollah, de Hamas, de Irán, que continuamente no le otorgan a Israel el derecho a existir y que continuamente están amenazando con el exterminio del pueblo de Israel. Ninguna sociedad y ningún Estado del planeta puede vivir en un contexto en donde la probabilidad del exterminio y del genocidio son probabilidades reales, especialmente con la historia milenaria de discriminación del pueblo judío y con el horror del holocausto que ha padecido el pueblo judío, teniendo en cuenta eso. Por lo tanto, el establecimiento del Estado de Israel en la década del 40, a través del marco de las Naciones Unidas, es un acto de justicia universal, no hay duda. Pero el proceso a través del cual se estableció el Estado de Israel es un proceso injusto que discriminó contra el pueblo de Palestina. Y ese error histórico lo estamos pagando hoy debido a estos conflictos. Por lo tanto, reparar ese daño a través de soluciones pacíficas y globales, porque de la misma manera que se estableció el Estado de Israel a través del marco global de las Naciones Unidas, como bien dijo Alberto, la resolución de este conflicto histórico va a tener que también darse en un marco global, con mucha presión de sociedad civil, como fue el caso del establecimiento del Estado de Israel, donde desde fines del siglo XIX, desde Teodoro Herzl en adelante, hubo una enorme presión de sociedad civil y de estados para que se establezca el Estado de Israel. De la misma manera va a tener que existir una resolución global en el marco global institucional, en el marco que señaló Alberto, para que lleguemos a una resolución de este penoso y trágico agravio, y por un lado hacia el pueblo palestino y acto de justicia universal en el establecimiento del Estado de Israel. Por lo tanto, en ese sentido, el gobierno demagógico autoritario de Netanyahu no va a permitir tampoco que esto avance hacia una resolución global. Lamentablemente, se han desalineado los planetas. Tenemos, como dije durante mi presentación, a 3 actores políticos que carecen de legitimidad, y 3 actores políticos que carecen de legitimidad conducen hacia más horrores de este tipo. Así que esperemos que un gobierno mucho más democrático surja en Israel que permita retomar el sendero inicial de los acuerdos de Oslo y otros acuerdos posteriores que se han venido desarrollando. Gracias. Gracias, Edgardo. Ya entrando en la recta final de este evento, voy a dar lectura a 3 preguntas más. Dice María Araceli Colín: mi reconocimiento a Safe Democracy, grandes panelistas. En México estamos viviendo un escenario polarizante. ¿Este conflicto cómo nos afectará? Carlos Marcelo Ortiz: felicitaciones por este evento. Los disertantes de lujo, gracias y saludos desde Argentina. Y otra desde las redes sociales que dice: excelente foro, felicidades, de Armando Alcocer. Yo solo preguntaría, quizás para Edgardo Buscaglia, ahora que el mundo va de un alto riesgo para la paz mundial, el terrorismo, ¿qué hacer con la supuesta convivencia entre los cárteles de la droga en México y grupos radicales como Hamas? Ya congresistas republicanos refieren que hay negocios entre estos grupos que ponen en riesgo sus fronteras. Adelante. Los carteles mexicanos son organizaciones criminales organizadas con motivación económica, pero también son organizaciones terroristas. Han venido cometiendo actos de terrorismo en México desde hace ya más de 15 años. Zetas, el cartel de Sinaloa, contra ciudadanos mexicanos y ciudadanos extranjeros. Estos grupos criminales mexicanos tienen presencia en 89 países del mundo. Entre estos países en donde han elaborado alianzas tácticas y estratégicas está Hamas
Hezbollah, el gobierno de Irán, Rusia, etc. O sea, eso son investigaciones documentadas que dan presencia del cartel de Sinaloa y en mucho menor grado el cartel de Jalisco Nueva Generación. Pero estos carteles mexicanos son animales políticos, protegidos por el Estado mexicano, por los gobiernos de turno, incluyendo el gobierno de López Obrador. No hay ninguna duda de que existe una protección de este gobierno de López Obrador a los carteles mexicanos que se continúan expandiendo a través del planeta, llegando a acuerdos sobre tráficos de insumos para producir anfetaminas o fentanilo, tráfico de armas, tráfico de migrantes, que después a veces se traduce en actos de terrorismo. Por lo tanto, la protección política a estos grupos criminales deben ser acentuada a través de la presión internacional, como se hizo cuando se lo protegía el cartel de Medellín de Pablo Escobar, cuando Colombia fue sujeta a sanciones internacionales, donde el presidente de Colombia, Semper, no podía salir del país. Ese mismo tipo de presión tiene que aplicarse a México para que dejen de darse estos vínculos entre animales terroristas, criminales, como el cartel de Sinaloa y el cartel de Hamas, que es una organización terrorista, pero que financia sus actos de terrorismo a través de delincuencia organizada económica. Mientras los gobiernos de México continúen protegiendo al cartel de Sinaloa en este caso, ¿cómo lo protegió el gobierno de Calderón a través de Genaro García Luna, el ministro de Seguridad mexicano, que fue sentenciado, sentencia final condenatoria en Brooklyn? Lo mismo sucede ahora con el gobierno de López Obrador. Vamos a tener a otro García Luna procesado muy pronto de este gobierno de López Obrador. Van a ver ustedes que son animales no solamente criminales, económicos o grupos que cometen actos de terrorismo, sino el cartel de Sinaloa y Hamas son animales políticos, con protección política, en el caso de Hamas de Irán y en el caso del cartel de Sinaloa del gobierno de México actual. Espero que esto aclare un poco, aporte alguna claridad a la pregunta que me han hecho. Gracias. Gracias, Edgardo, duras declaraciones. A mí me gustaría hacer una pregunta para los panelistas que aún quedan. Dada la necesidad de una resolución global de este conflicto, la entrada de un nuevo jugador, que en este caso serían las redes sociales y quienes están detrás de ellas, y la ilegitimidad de 3 de los actores que participan dentro de este conflicto, ¿quiénes tendrían que abanderar este ejercicio de mediación o quiénes serían los adecuados para mediar este ejercicio de mediación y resolución del conflicto de manera pacífica? Bueno, Marce, ahí más que un problema de legitimidad, de quién con legitimidad puede proponerse mediar, realmente la primera pregunta es simplemente quién puede, sí, porque la legitimidad no va de la mano de poder. La legitimidad pues la tiene la ONU, ¿verdad? Ahí está, pero no vemos que tenga la capacidad para hacerlo, ¿no? A mí me parece que esto es un cálculo del reacomodo global. Es decir, si nosotros no ponemos como trasfondo este proceso geopolítico global, difícilmente entenderemos no solo por qué se desató tan contundentemente esta organización de esta incursión bárbara, tan perfectamente planeada, porque está muy bien planeada, con todos los elementos, sino tampoco vamos a entender cómo solucionarla. Es decir, aquí estamos ante la lógica de o nos reacomodamos en un nuevo equilibrio geopolítico por vía de la negociación y los grandes acuerdos de potencias globales, multipotencias, o estamos encaminándonos cada día más a una conflagración. Por eso yo enfaticé en mi intervención que este mundo se parece mucho más a los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial. Es decir, con todos estos asuntos del espacio vital y la repartición de los mercados y las posiciones y demás, que no tenían realmente, la Sociedad de Naciones después tampoco pudo hacer nada, vino la otra Segunda Guerra Mundial. Los casos, por ejemplo, que tenemos que estudiar con los ascensos de los populismos en acción y los radicalismos son, por ejemplo,
agresión permanente a la República de Weimar, ¿no? Que heroicamente trataba de defender una posición de diversidad, de democracia, mientras por todos lados los radicalismos le pegaban, ¿no? El mundo ha perdido el centro en todo. Lo ha perdido al interior de las democracias y lo ha perdido en el elemento de la comunicación mundial de las posiciones. Y con centro, ojo, no me refiero a posiciones ideológicas de centro, me refiero a un centro político que resulta de pactos y de consensos, sin lo cual es imposible la gobernabilidad. No hay gobernabilidad posible sin centro. Y esto es lo que estamos viendo al interior de los Estados-nación y lo que estamos viendo en el conjunto de las naciones respecto a la arquitectura multilateral rebasada. Muchas gracias, Alberto. Joana, Edgardo, ¿les gustaría cerrar con un mensaje final de 1 minuto? Bueno, Marcela, también agradecer. Creo que es importante que se abran espacios de discusión para que este conflicto no se polarice, y más que el conflicto palestino-israelí, yo creo que genera muchas pasiones, y pues yo creo que al final lo que se quiere es lo que ya decía Edgardo, ¿no? Y lo que decía también José Alberto, y también el interés del público, es que creo que ese ha sido el problema, que los diferentes conflictos, lejos de solucionarse, de dialogarlos, de negociarlos, cuando no hay diálogo, cuando no hay espacios para esto, cuando el mundo está también tan polarizado, es muy difícil el diálogo, y lo que necesitamos ahorita es esto. Si no, vamos a seguir viendo más estallidos de violencia. Ya lo decía también José Alberto, ¿no? Es este reacomodo de fuerzas, de espacios de poder entre las grandes potencias. Y nada más como último, en este conflicto en particular, normalmente quienes han mediado entre Israel y Hamas ha sido Egipto, ha sido Qatar. Sin embargo, para una resolución definitiva de este conflicto, sí tiene que haber una presión a nivel internacional de las potencias globales y regionales. No hay otra solución. Gracias, Joana. Edgardo, ¿te gustaría cerrar esta mesa? Sí, yo creo que la esperanza yace en la democracia, por más debilitada que hoy esté en Israel. El hecho es de que Israel posee instituciones que atienden al Estado de Derecho, con todos los efectos que cualquier país pueda tener. Tiene instituciones que hacen a la cultura de la legalidad del pueblo de Israel, y por lo tanto contener la peor naturaleza que representa el gobierno de Israel y el gobierno de Netanyahu y sus extremistas que están incluidos en su gobierno, puede llevarse adelante a través de las instituciones judiciales y del marco del Knesset, del poder legislativo de Israel. Ahora, por otro lado, uno apunta a que un Estado como el de Israel, que fue establecido a través de una decisión universal en el marco global que en ese momento representaba la ONU, con muy pocos países comparado ahora, toda solución a este conflicto histórico entre el pueblo de Palestina y el pueblo de Israel debe ser resuelto, porque hay un conflicto legítimo que no es inventado por Hamas ni es inventado por Al-Fatah. O sea, hay un conflicto legítimo pendiente desde hace muchas décadas que debe ser abordado y resuelto a través de un marco global. Y la única institución mínimamente democrática en las Naciones Unidas es la Asamblea General. El secretario general va a tener que romper la inercia de actuar a través del Consejo de Seguridad. Eso va a requerir de una valentía histórica por parte de un secretario general que se va a tirar encima al Consejo de Seguridad y apelar a través de la opinión pública a la Asamblea General para crear una comisión representativa que comience e impulse las negociaciones en la región y que atienda a los intereses de todos los actores. Por ahora no se le observa al secretario general adoptando esta posición, pero
la solución con lo que tenemos, que obviamente no es suficiente, y estoy de acuerdo con Alberto, debemos ir hacia otro modelo, pero con lo que tenemos, ¿no? Porque en el largo plazo estamos todos muertos, como decía Keynes, la idea es que dentro de la Asamblea General surja un mecanismo representativo para atender a la resolución pacífica de este horror que está viviendo la región desde hace tiempo. Eso requiere de una valentía que muy pocos secretarios generales han tenido a lo largo de la historia de la ONU. Porque, insisto, significaría tirarse encima al Consejo de Seguridad, que es un órgano que carece de legitimidad, es un órgano putrefacto, paralizado por sus propias incoherencias e inconsistencias. Por lo tanto, la Asamblea General debería estar activada con un rol mucho mayor, apelando a la opinión pública y a la presión de esa opinión pública para atender a este horror de conflicto que está viviendo la región. Gracias, Marcela. Gracias, Edgardo. Tenemos dos preguntas más, ya no nos da tiempo de contestarlas, pero trataremos de hacerlo en el próximo newsletter de Save Democracy. Las leo nada más. Alberto, ¿no crees que la gran diferencia de la época de la Primera Guerra Mundial ha sido el crecimiento exacerbado de los grupos terroristas y yihadistas con los que no hay posibilidad de negociar? Y Manuel Carrillo dice, sin embargo, creo falta responder la pregunta de Marcela, el papel de nuevo lector, las redes sociales. Les prometemos que todas estas preguntas serán contestadas en nuestro próximo newsletter. Y ya para terminar, solo decir que en este conflicto nuevamente los populismos y su política de división queda más que claro que son peligrosos para el mundo y que la democracia siempre es una mejor solución. Muchísimas gracias a nuestros ponentes y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante este ejercicio, tanto en esta plataforma como en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos pronto.